Excelente jornada tenga cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en Vela Típica y a través de VIE. Es para mí un privilegio volver a tener a nuestro invitado de lujo, Miguel Salinas Chávez. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, es un placer y un honor para mí estar nuevamente con ustedes en su canal y ha tenido, creo que bastante buena aceptación los programas que hemos hecho previos y esperemos que este también le resulte de interés a la gente que haga favor de verlo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos comparta su historia de vida en lo profesional, en lo personal y por supuesto en lo espiritual. Lo invito a que nos comparta quién es Miguel, qué piensa Miguel, qué ha estudiado Miguel en el aspecto profesional y laboral. Muchas gracias por esta oportunidad, porque efectivamente, como usted dice, esta plática, esta charla que vamos a tener, pues yo la he tenido con varias personas o con algunas que son amigos o gente cercana que conoce un poco mi trayectoria, mi historia, pero no, creo que no lo había tocado así en alguna entrevista, así que creo que es una buena oportunidad para que la gente pues tenga un poquito más de idea, ¿no? Cómo es que llegué a esto, no tanto por mí, sino porque al final de cuentas todos estamos aquí para cumplir con una misión de vida, con una labor y eso es lo importante. Entonces siempre hay una historia y a mí me gusta mucho. Yo creo que es casi el género literario que más me gusta, el biográfico, conocer las historias de la gente, cómo llegaron a ser, el camino que recorrieron para llegar finalmente a ser lo que fueron o lo que hicieron, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante. Yo nací en la Ciudad de México en 1975, estábamos en un periodo de la historia de nuestro país, pues ya que venía en decadencia a partir de 1970, cuando llegó Luis Echeverría. A mí me tocó la parte final del sexenio de Luis Echeverría, ya donde se estaban soltando todas las crisis de fin de sexenio, las devaluaciones que después se heredaron a José López Portillo, del cual sí tengo pues muchos recuerdos. De hecho, y a mí me tocó estudiar en la misma escuela primaria en la que estudiaron ambos, tanto Luis Echeverría como José López Portillo. Es una escuela primaria que está en la colonia Roma, donde yo nací, allá en la Ciudad de México. Y esa escuela se fundó, si no mal recuerdo, en 1921 más o menos, o 22, y la fue a inaugurar José Vasconcelos, porque era el modelo de escuela que él había impulsado. Era una escuela, yo creo que única en el país, era una escuela que estaba dividida en dos sectores, para varones y para mujeres, dividida por la parte del medio por una biblioteca muy grande, muy impresionante. Todo de hecho, el estilo arquitectónico, pues ya era una declaración de principios, ¿no? Tomando eh, pues la base, digamos, de la arquitectura mexicana y lo que después se conocería un poco como el estilo post-revolucionario, ¿no? Que exaltaba parte de la mexicanidad. Y también era una escuela que contaba con canchas deportivas, era algo que no era común en ese tiempo. Tenía un auditorio muy grande para presentar obras de teatro y también tenía alberca, lo cual yo creo que fue la primera escuela en el país, cuando menos de educación pública y básica, que contaba con una alberca. Esto era con la idea de presentar precisamente un modelo de escuela que impulsaba Vasconcelos para que sirviera como referencia al resto de la educación. Por supuesto que no todas las escuelas del país, o yo creo que ha de ser una minoría las que imitaron esto, pero al final de cuentas a ellos dos, estos dos expresidentes, les tocó estudiar en esa escuela y a mí me tocó estar ahí. De hecho, en 1982, yo estudié los 3 primeros años de preescolar y el primero de primaria en otra escuela y a partir de segundo de primaria me incorporé a esta escuela y que fue en el 82 y uno de los últimos actos de campaña bueno, no de campaña, sino de su gobierno, de José López Portillo, fue ir precisamente a la escuela, a portar el uniforme y a pues hacerle honores a la bandera. Eso lo tengo muy grabado porque pues fue una experiencia muy impresionante ver todo el despliegue que se hacía para recibir al presidente de la República en nuestra escuela y verlo además vestido con el uniforme que portábamos todos nosotros, ¿no? Así que fue una experiencia que me marcó y bueno, pues a mí me tocó toda esa parte, ¿no? Complicada de los 80s en cuanto a la situación económica del país
Yo nací también en el seno de una familia católica. Yo tuve la fortuna también de tener pues buena educación religiosa en mi casa, devocional, y además pues tuve la fortuna de tener buenos maestros, buenas maestras catequistas para prepararme para los sacramentos, especialmente el de la primera comunión, que es el que yo recuerdo. Una tía mía me preparó junto con mi mamá y además fui a una parroquia a tomar catecismo. Es la parroquia de la Sagrada Familia, que también está en la Colonia Roma, muy conocida, y más les va a resultar conocida a las personas que hagan favor de ver este video, porque ahí es donde están sepultados los restos del beato Miguel Agustín Pro, que él también era oriundo de la Colonia Roma, y ahí están depositados sus restos. Es un templo jesuita. Entonces, pues tuve esa fortuna, además de crecer. La Colonia Roma, no sé si usted la conozca o la gente que haga favor de verla, es una zona muy hermosa de la Ciudad de México, también planeada específicamente. Fue la primera colonia en la Ciudad de México que se planificó desde su origen para imitar, digamos, o para mostrar la prosperidad de la parte final del Porfiriato. Entonces fue una colonia con casas muy hermosas, con avenidas muy también muy llamativas, y se decoró con muchas obras de arte. Y entonces eso también con jardines y una serie de cosas, lo cual pues también para mí tuvo un gran impacto porque me sensibilizó desde mis primeros años que yo salía a caminar, a dar la vuelta con mis abuelos, para pues conocer lo que era el arte, porque en muchas de las lugares de la colonia, aparte de las casas que eran muy hermosas, con un estilo Art Nouveau, y ya las más, bueno, sobre todo Art Nouveau, porque ya en la Condesa, que fue una colonia posterior, la, el estilo arquitectónico predominante era el Art Deco, que ya era un poco de los años 20 y 30 y 40. Pero acá en la parte de la colonia Roma, en la avenida principal, que es Álvaro Obregón, hay una serie de esculturas que realizaron los alumnos de la Academia de San Carlos, que eran como sus trabajos de graduación, y eran esculturas, la mayoría hechas en bronce, que imitaron, eran copias, no imitaciones, sino copias de los clásicos de las culturas griega y romana, ¿no? De las esculturas clásicas griega y romana. Entonces a mí me gustaba mucho ir a pasear, caminar por esa avenida muy hermosa y ver las esculturas y ver la arquitectura. Entonces todo eso me fue marcando. Luego tuve la suerte y la fortuna también de que en mi casa, toda mi familia siempre tuvo una afición por la música, en particular por la música clásica, en general, música mexicana, pero la música clásica, ¿no? En particular. Y cuando había reuniones familiares, había pues un piano que había pertenecido, creo que a mi bisabuelo. Él me parece que lo mandó traer de Europa. Y un tío mío, un tío abuelo, era un pianista muy virtuoso, que incluso estuvo en el conservatorio. Y él amenizaba las reuniones tocando piezas, valses mexicanos de la época del Porfiriato. Entonces, para mí, desde pequeño, me familiaricé mucho con esa época y quedé como muy imbuido, ¿no? De ese estilo artístico, porque lo veía en la arquitectura y lo escuchaba en la música a través de las reuniones que teníamos. Y cada año en fechas previas a Navidad se realizaba una posada familiar en la cual se hacía todo pues al estilo clásico, como deberían de ser las posadas. Se rezaba el rosario, se cantaban cantos que yo no he escuchado. Ya posteriormente pues los he ido encontrando, pero son cantos que prácticamente nada más se cantaban en mi familia, cantos antiguos españoles para pedir posada, y entonces también eso me traía como una devoción profunda por la Navidad y pues el nacimiento de Cristo, ¿no? Además tuve también la fortuna de que mi mamá pues siempre tuvo una vena artística, y tuvo la feliz idea de
representar una pastorela que ella misma escribió, una pastorela clásica, no cómica como es la mayoría, sino esta es una pastorela clásica en la que tomábamos parte todos mis primos y algunos de mis tíos, donde nos, mi mamá y una tía prepararon el vestuario, se hacía toda una escenografía y nos aprendíamos los diálogos y la representábamos previo a Navidad para mi familia simplemente, ¿no? Pero también eso me marcó profundamente para sensibilizarme con esta época del año que es tan entrañable. Y esas cosas me fueron marcando, ¿no? Me fueron marcando en la parte histórica, como ya mencioné, con esa eh, cariño, digamos, esos buenos recuerdos que yo escuchaba de las piezas que se tocaban en los grandes salones, en las fiestas de la época porfirista, que a mí me tocó ya, pues, 80 años después volver a escuchar interpretar al piano. Me tocó también convivir con estos famosos organilleros, ¿no? No sé si en Ciudad Juárez existan, pero son muy comunes en la Ciudad de México, cada vez menos, pero incluso aquí en Guadalajara hubo un momento en el que empezaron a venir de la Ciudad de México algunos y la gente los aprecia mucho. Es una música, casi toda la música que traen grabados estos cilindros, ¿no? Hechos normalmente en Alemania, es música mexicana de esa época de Porfirio Díaz. Entonces, toda esa parte a mí me remontaba a una época de mucho progreso, de mucha riqueza cultural que me marcó profundamente desde mi infancia, ¿no? Y repito, pues tuve la fortuna de siempre haber tenido una buena educación y formación católica, y eso es parte también que a mí me marcó, ¿no? A lo largo de mi vida. Si tiene algún comentario o alguna pregunta, usted me indica, y si no, pues yo Sí, sigo contando como usted de quiera. hecho, sí, está, Miguel, para preguntarle, y esas tradiciones, me voy un poco al presente y luego regresamos. ¿Ha impactado o ha intentado rescatarlo con su familia en la actualidad? Bueno, de hecho, tengo la fortuna de que esa posada que se hace cada año tradicional de rezo del Rosario con esos cánticos, la seguimos haciendo todavía hasta el 2023, ¿no? O sea, yo a veces puedo asistir porque pues es en la Ciudad de México y a veces no, pero los que vivimos eso desde nuestra infancia, esa tradición tiene realizándose en mi familia pues más de 100 años, porque parece que ya la realizaban mis tatarabuelos y la heredaron a mis bisabuelos y luego a mis abuelos y ahora a nosotros. Pero se sigue realizando, afortunadamente, cantando exactamente los mismos cantos que se cantaban en ese tiempo y haciendo exactamente lo mismo. Entonces, cuando menos en esa parte sí hemos querido preservar pues digamos, esa devoción, porque no quisiera llamarle tradición o se le puede llamar tradición devocional para las nuevas generaciones. A mis hijos les ha tocado vivirlo también y también les ha parecido muy pues emotivo, ¿no? Saber que esto es pero además las figuras de los peregrinos, ¿no? La figura de San José y de la Virgen son figuras que también son del siglo XIX, no sé exactamente de qué época, pero han sido los mismos que se han llevado y se han heredado de generación en generación con la misma vestidura, y son figuras obviamente, pues yo me imagino que de porcelana, eh, que han sido pues también una maravilla conservarlas también todavía, y pues es parte de lo que nosotros queremos preservar con nuestros hijos. De hecho, existen las grabaciones todavía de esas pastorelas que alguno de mis tíos tuvo la idea muy acertada de grabarlo en audio. Pues en video estaba complicado porque obviamente, aunque había cámaras, por supuesto, pero eran muy raras, pero lo grabaron en audio, en cassette, en cinta, y pues alguna copia llegó a mis manos y yo pude rescatarla para convertirla en digital para que no se perdiera, ¿no? Esa memoria histórica de nosotros participando en ese tiempo, ¿no? Con esta representación del nacimiento de Jesús, ¿no? Y que además era una gran, digo, por los diálogos que escribió mi mamá, pues era una gran catequesis, ¿no? Era una gran lección también para conocer lo que eran las virtudes y todo lo que tiene que ver con el recibir a Jesús en nuestra vida y en nuestros corazones, no solamente como un acto, como una obra teatral que uno ve como simplemente como público,
sino es algo que uno lo interioriza y lo lleva a su vida diaria, ¿no? Y en esa parte de ahora sí que volviendo a los ochentas, principios de los noventas, primaria, secundaria, preparatoria, después de su primera comunión, Miguel, ¿hizo usted sus sacramentos de iniciación cristiana en la edad normalita o le tocó otra época que ya ve que antes los confirmaban más jóvenes? Y preguntarle al mismo tiempo, ¿lo siguió vivenciando el catolicismo o hizo pausa? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, yo el bautismo, pues sí lo recibí, yo creo que a los meses de nacido, no sé exactamente, tengo por ahí la fecha porque se preservó para la posteridad alguna, pues algún recuerdo, alguna invitación, ¿no? Por ahí viene la fecha, no la recuerdo exactamente. Y la confirmación en ese tiempo se podía hacer a una edad muy temprana, entonces yo la hice, no sé, la verdad, yo creo que a los 2 años. Era medio extraño una confirmación en ese tiempo porque ahora se acostumbra que primero se hace la primera comunión normalmente y luego la confirmación, pero en ese tiempo se podía hacer y así se hizo. Entonces realmente yo no recuerdo ninguno de los dos sacramentos. El que recuerdo muy vivamente es el sacramento de la primera comunión y yo continué pues llevando mi vida católica pues normal, ¿no? Sin ninguna ni nada extraordinario, pero sin dejar de asistir a misa y a los actos litúrgicos, ¿no? De fiestas y de Semana Santa. Yo creo que donde vino como un parteaguas, donde ya tomé como más en serio la religión, fue a raíz de un regalo que yo recibí cuando tenía como 14 o 15 años. Un primo mío me regaló un evangelio de bolsillo de Ediciones Paulinas. Entonces, pues yo lo empecé a leer y me gustaba mucho irme los sábados en la tarde a un parque, que es el Parque Río de Janeiro, que está una calle del templo precisamente de la Sagrada Familia, y ahí en medio hay una copia, yo creo que de tamaño exacto del David de Miguel Ángel, ¿no? De la estatua esta famosa en mármol, pero este es de otro material. Entonces, pues es un lugar muy, muy agradable para estar ahí. Y yo iba y leía los pasajes del Evangelio, los meditaba ahí en ese parque. Entonces, este primo que me regaló ese Evangelio era catequista ahí en la Sagrada Familia. Entonces, mientras él daba el catecismo, yo leía el Evangelio en el parque y cuando terminaba su catecismo, pues yo iba con él y ya pues nos regresábamos caminando, íbamos comentando temas de cultura, de historia, de ciencia, porque era una persona muy preparada. Entonces, él, por su trabajo, lo mandaron a Brasil, al sur de América, a Brasil, Argentina, y entonces yo me sentí comprometido porque era el único catequista joven, porque las catequistas que daban, eh, pues clases de religión, pues eran las que me habían dado a mí clases, es decir, eran gente, señoras ya pues, bastante mayores de edad, y el único joven era mi primo. Entonces cuando él se fue, yo me sentí como comprometido y me ofrecí como catequista y me aceptaron. Entonces yo a los 15 años empecé a dar clases de catecismo a los niños, ahí donde yo había recibido clases también, ¿no? Que fue como una manera de pagar un poco lo que había recibido. Entonces yo estuve dando clases ahí pues 1 o 2 años, no recuerdo exactamente cuánto, y a la par de eso, pues yo estaba estudiando la preparatoria, pero creo que vale la pena hacer una, un- eh, también comentar una parte de la formación que tuve educativa porque también marcó mi vida. Yo la preparatoria la estudié en el sistema abierto, es decir, no, sí fui a tomar un poco de clases y asesorías, pero prácticamente todas las materias yo las estudiaba en mi casa por mi cuenta y así aprobé pues, prácticamente todos los exámenes. Algunas materias que obviamente necesitaban pues mucho más personalización y cercanía, como las matemáticas o la química o física, pues sí fui a tomar asesorías también que había escuelas que preparaban para estos exámenes, ¿no? Entonces yo así estudié la preparatoria y yo empecé a trabajar a los 15 años, fue mi primer trabajo, entonces a esa edad como que tuve muchos cambios porque fue la parte donde empecé como catequista, también empecé a trabajar y después, exactamente yo creo que a los 15 años nos invitaron ahí en la parroquia donde íbamos a tomar clases, a inscribirnos en un curso de catecismo, pero para adultos.
de una institución que se llama, más o menos, porque no recuerdo el nombre exacto, la Escuela de Formación Pastoral para, ¿cómo es? Escuela de Pastoral Parroquial para los Agentes Laicos. Una cosa, sí, es un nombre un poco largo. Todavía existe esa institución. Y pues yo me inscribí junto con mi familia, se escribió pues mi mamá y mis primos y tíos y todo eso. Entramos como 6 o 7 personas de mi familia a tomar clases los domingos. Y tuvimos la fortuna de que teníamos maestros muy buenos, de muy buen nivel, que sabían muy bien, entonces nos prepararon a la perfección. Y esta escuela era como una escuela primaria, porque eran 6 años cada domingo para terminar pues todos los niveles. Entonces, nosotros entramos al primer año, yo era el más joven de todo el grupo, porque había gente pues adulta, casi todos eran adultos y yo era el más joven, yo tenía 15 años. Entonces, antes de terminar siendo alumno de primero, me dieron la oportunidad, pues como para foguearme, de yo dar una clase a mis propios compañeros. Me acuerdo que me tocó hablar sobre el domingo, ¿no? El Día del Señor. Entonces preparé la clase pues, con cierto nerviosismo, pero con mucha emoción también. Y di esa primera lección, que por ahí la tengo grabada también, porque yo también tuve la idea, creo que afortunada, a lo mejor no fue idea mía, sino inspiración del Espíritu Santo, de grabar prácticamente todas esas clases muy buenas en audio, y estoy en el proceso y con la intención de digitalizarlas y subirlas a YouTube para que la gente pueda tener acceso a estas eh, pues enseñanzas. Varios de esos profesores, por supuesto, ahorita pues ya fallecieron. Estoy hablando de hace 33 años, entonces muchos de ellos ya fallecieron, pero la enseñanza afortunadamente ahí se preservó, y yo creo que más de 100 cintas de cassette grabados con muchas horas de clases, y creo que vale mucho la pena que la gente pudiera tener acceso a ellas. Entonces, bueno, pues ahí espero que Dios me conceda el tiempo suficiente para poder hacerlo. Ya cuando yo pasé a segundo año, o cuando todos pasamos a segundo, los de segundo le daban clases a los de primero. Y así fuimos subiendo hasta que llegó el punto en el que yo iba en cuarto, bueno, llegué a cuarto grado, pero ya no había profesor. O sea, es decir, ya por la razón que sea, ya no había profesor de cuarto. Entonces yo iba a tomar cuarto grado y a mí me dieron el grupo, es decir, aunque yo no lo había tomado, me dieron para que yo diera las clases a mis compañeros, pero realmente eran la gente con la que yo iba a tomar la clase. Entonces también fue un reto, porque fue hablar de algo que yo no sabía, tampoco había recibido como lección. Entonces, estuvimos ahí más o menos estuve como hasta los 19 años, y fue a los 15, precisamente en esta edad, cuando yo entré a tomar estas clases de religión, en 1990, cuando se llevó a cabo el Mundial de Fútbol en Italia. Y ustedes pueden pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver el Mundial con esta historia que estoy contando? Bueno, pues sí fue un parteaguas, porque fue la primera vez que se presentó este famoso trío de tenores, ¿no? De Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras, en el previo a la final del Mundial. A mí me tocó ver ese concierto, y para mí fue como un parteaguas en mi vida. O sea, yo eh, en casa pues escuchaba un poco de bel canto, tenemos algunos discos, ¿no? De Humberto Cravioto y de otros tenores muy reconocidos. Prácticamente, pues yo no recuerdo haber escuchado música de mariachi, por ejemplo, ¿no? En mi casa soy otro tipo de música mexicana, como ya mencioné, música de salón, pero no música de mariachi. Entonces yo cuando escuché y vi ese concierto de los tres tenores, para mí fue como una revelación, y yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, sentí como que había descubierto la vocación, o es lo que yo creía en ese momento, para lo cual yo pues estaba en este mundo. Entonces empecé a buscar algún maestro o maestra de canto, y finalmente, como a los 16 años más o menos, encontré, gracias a una maestra que nos daba clases de religión. Tenía una amiga que era una mezzosoprano, que había tenido una carrera internacional, pues en Bellas Artes y en otras partes del mundo, muy reconocida, y que ya estaba retirada y que se dedicaba a dar clases, y vivía precisamente ahí en la misma colonia Roma. Entonces fui y me inscribí con ella y empecé a tomar clases. Entonces ella me formó durante 4 años, estuve estudiando
bel canto, desarrollé la voz de tenor, pues esa es con la que uno nace, pero la fui desarrollando y me tocó cantar por primera vez en público en la Nochebuena, en la misa de Navidad del 24 de diciembre de, no recuerdo exactamente si fue de 1991 o del 92, es una de esas dos, creo que fue del 91. Pues, estaba el templo lleno, por supuesto, y me tocó cantar Adeste Fideles y me tocó cantar Noche de Paz, que para mí pues fue un desafío también, porque pues era cantar con público, era cantar con un templo lleno en una festividad tan importante, y el padre pues me permitió pues hacer la prueba, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios salió bien. Y a partir de ahí, pues yo lo sentí que eso era lo que yo quería y debería de hacer en la vida. Entonces estuve estudiando a la par que estudiaba la preparatoria, estudiaba religión y además estudiaba canto. Y además me inscribí en otro instituto de formación religiosa donde iba a tomar clases, ya no me acuerdo cuándo, creo que eran los martes y los jueves o miércoles y viernes, una cosa así, 2 veces por semana. Estuve tomando clases también y ahí nos formaban también profesores muy buenos y nos complementaban, digamos, lo que yo estudiaba los domingos. Entonces, la mitad de mi tiempo le dedicaba a estudiar religión o una tercera parte o otra parte era trabajar y otra a la preparatoria y otra al canto. Entonces ahí me dividía en varias facetas. Luego, eh, esta institución precisamente tuvo pues un impacto en mi vida también muy, muy significativo, porque yo empecé a estudiar más o menos como en el 90, 91, lo de canto, y en el 94, a principios de 94, eh, pues estamos hablando de qué, de 30 años, ¿no? Más o menos. eh, se formó un grupo, una compañía de ópera de jóvenes que estaban audicionando para presentar La Traviata de Verdi, la ópera muy famosa de Giuseppe Verdi. Entonces, me avisaron que estaban pues abiertas las audiciones y yo fui a audicionar a ver, para medir el nivel en el que yo estaba, porque realmente nunca había tenido oportunidad de saber qué tanto había avanzado en esos años de formación. Entonces fui a hacer la prueba y me quedé afortunadamente. Esa compañía de ópera estaba auspiciada y era parte del programa cultural que estaba respaldado por la candidatura de Luis Donaldo Colosio. Es decir, era parte mm, de la campaña, digamos, cultural que él iba a lanzar, porque a lo mejor la gente no sabe, pero Colosio era un gran aficionado a la ópera. Entonces, él quería pues volver, ¿no? a incentivar esta faceta de la cultura. Entonces nosotros estuvimos preparando esta presentación y luego vino el asesinato de Colosio en el 94 y nosotros no sabemos qué íbamos a hacer, si nos íbamos a quedar, si esto se iba a acabar. Finalmente pues, lo tomó, digamos, Cedillo para apoyarnos y la presentación se realizó en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, es decir, bueno, fue un marco ideal, una cosa así casi de ensueño. Y yo, la parte en la que yo me integré a este grupo, pues fue en la parte del coro y pues haciendo como extra, digamos, en la ópera, pero también me dieron un pequeño papel y estar como suplente. Es decir, todos los papeles, pues obviamente tienen pues un titular, pero como en cuestiones de canto, no hay nada seguro porque puede cambiar la voz y puede presentarse cualquier inconveniente. Siempre tiene que haber para cada titular, pues tiene que haber un suplente que tenga que entrar a escena en caso de que sea necesario. Entonces ahí me dieron uno de los papeles secundarios, pero ya un papel como tal, me lo dieron para que lo preparara, pero además me lo dieron en secreto, sin que supiera el titular, porque era una persona bastante nerviosa y si sabía que iba a haber un suplente, se iba a poner mal. Entonces, bueno, era una cuestión ahí, curiosa. Yo estuve preparando el papel y bueno, pues estaba enfocado en ello cuando en el verano del 94, previo a la presentación, esta presentación se iba a realizar a finales del 94, perdón, a finales de julio
del 94. La elección, me parece, por esta situación de lo de Colosio, se hizo en agosto, si no mal recuerdo, se retrasó como un mes. Entonces fue previo a la elección, y por ser el verano, en este instituto que se llamaba Enrique de Ossó, creo que, bueno, ya no existe porque quien lo llevaba pues ya falleció hace muchos años. Me ofrecieron una beca para ir a tomar un curso de formación de evangelizadores porque querían prepararme para convertirme en profesor de esa institución. Entonces, pues yo me sentía comprometido porque coincidía prácticamente en las fechas con la presentación de la ópera. Había una diferencia como de una semana, pero era ausentarme pues durante 8 días. Entonces finalmente hablé con la directora de esta compañía de ópera y le pedí permiso para faltar, como ella sabía que yo ya tenía perfectamente memorizado el papel, tanto en la parte de coro como en la parte del personaje, si es que me era necesario que yo entrara a hacer la suplencia, pues me dio el permiso, pero cuando me preguntó para qué iba a ausentarme, pues yo le dije, bueno, es que me están becando en un instituto de religión, que es donde estoy tomando clases, para ir a tomar un retiro espiritual de formación de evangelizadores. Y entonces ella como yo no sabía en ese momento, no lo recordaba, que ella era una rabiosa atea, ¿no? Come curas. Entonces me dijo, no tienes permiso. Yo, si era para irte a la playa con tus amigos a emborracharte, sí te daba permiso, pero para irte a cuestiones de religión no tienes permiso. Y le dije, oiga, maestra, pero usted ya me había autorizado. Pues sí, pero pues ahora no. Y si te vas, quedas fuera de la compañía. Entonces, para mí fue un debate muy fuerte porque por un lado me sentía comprometido con la escuela, con esta institución que me habían dado esta beca. Yo tenía muchos deseos de tomar ese curso, pero por el otro lado decía, bueno, 4 años para prepararme para este momento, para echarlo por la borda. Y para mí realmente fue una situación crítica. A lo mejor ahorita la gente lo ve y lo escucha y dice, bueno, pues no había eh, mucho de dónde elegir. Yo hubiera decidido esto o hubiera decidido esto otro, ¿no? El asunto es que yo tenía 18 años en ese momento, entonces no tenía tan claro las ideas y yo sabía que mi vocación era el canto, o en ese momento yo así lo pensaba, y yo decía, pues si Dios me dio esta vocación, pues tengo que cumplirla, pero por el otro lado también me sentía comprometido con la parte espiritual. Entonces estuve en un debate ahí sobre qué hacía durante varios días, y finalmente, y con mucho pesar, además pues porque sí me costó trabajo tomar esa decisión, decidí ir a tomar el curso y quedar fuera de la compañía de ópera, porque sentí que, pues obviamente, mi compromiso con Dios era primero, ¿no? Entonces, fui a tomar este curso, y mi sorpresa, y yo fue cuando entendí, porque además eh, hay que recordar que yo descubrí esta vocación por el canto en 1990, como ya mencioné, por el concierto de los tres tenores. Pues en el 94 otra vez estábamos en el Mundial de Fútbol y se hizo el segundo concierto de los tenores, de los tres tenores, que fue en Los Ángeles. Y en la noche previa a que yo saliera de viaje, hubo una entrevista, y la realizó Ricardo Rocha, el periodista que falleció hace algunos meses, y tenía a los tres tenores ahí entrevistándolos junto con el director de la orquesta. Y yo, cuando estaba preparando mi equipaje, estaba viendo la entrevista y ellos diciendo pues que era lo más maravilloso, que el canto, que valía la pena sacrificar todo por el canto, por la vocación. O sea, para mí fue como todavía tratar de convencerme de por qué no tenía que ir a ese curso, ¿no? Y bueno, pues me fui ahí muy apesadumbrado, a pesar de esto. Y cuando llego al curso, y la persona que nos da la bienvenida, en el momento que nos recibe y nos dice, bienvenidos chicos, o bienvenidos muchachos, algo así nos dijo. Yo, cuando escuché esa voz, tuve como una revelación, así como la que tuve en el 90, donde dije, a partir de que escuché el concierto, y dije, yo me quiero dedicar a esto. Cuando escuché esa voz de esa mujer que nos recibió, yo inmediatamente supe que esa era la mujer con la que me tenía que casar. No sabía cómo ni por qué, pero, y gracias a Dios, pues se cumplió esa corazonada que tuve, porque esa chica que nos recibió, pues es mi esposa. Entonces,
ahí fue donde yo entendí por qué tenía que haber ido a ese curso y pues viví en carne propia, en parte, ¿no? Lo que ese pasaje del Evangelio cuando está el pescador que encuentra una perla muy valiosa y vende todo lo que tiene con tal de, bueno, pues a mí me pasó exactamente eso. Y bueno, pues yo regresé, tomé el curso y yo regresé muy contento porque había conocido a la mujer con la que yo creía que debería de casarme. Yo lo creía, ella no, obviamente, pero yo sí. Entonces yo estaba convencido y después dije, bueno, pues ahora mi labor va a ser convencerla a ella también, ¿no? Gracias a Dios y a la providencia, pues así fue. Entonces yo regreso a la Ciudad de México y pues asistí como público a la presentación de la obra, porque eran mis compañeros, porque yo estuve ahí con ellos y bueno, pues yo me sentía parte, ¿no? Aunque no participé.